Siempre pensé que ver a un fantasma sería lo más aterrador del mundo, hasta que me vi a mí misma entrando a mi propia cafetería favorita. Se me heló la sangre. Estaba al otro lado de la calle, con mi abrigo camel, mi corte de pelo bob exacto y, lo peor de todo, con mi sonrisa. Esa sonrisa que yo no había usado en semanas por el estrés del trabajo. Pero ella brillaba. Me quedé paralizada en la acera, con las bolsas del supermercado cortándome la circulación de los dedos. No podía ser Elena. Elena desapareció hace 5 años, jurando que nunca volvería a esta ciudad, gritando que nos odiaba a todos. Pero ahí estaba, pidiendo mi café, un latte de avena con 2 de azúcar. Lo sabía porque vi como el barista, mi amigo Javi, le sonreía con esa familiaridad de siempre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolían las costillas. Cuando ella se giró y me vio a través del cristal, no se sorprendió. Me guiñó un ojo. Y supe que mi vida acababa de terminar. Mis manos temblaban tanto que la llave rayó la cerradura 3 veces antes de entrar. Cálmate, Sofía, estás alucinando, me repetía en voz alta. Necesitaba llegar a casa, ver a Marcos, sentir la seguridad de mi sofá. Pero cuando finalmente la llave entró, no giró. Empujé, tiré, forcejeé hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Nada. La cerradura había sido cambiada. Un pánico frío, líquido, empezó a subir por mis piernas. Golpeé la puerta. Marcos. Marcos, ábreme. Escuché pasos al otro lado. Suspiré aliviada, esperando ver su cara de confusión. La puerta se abrió. Pero no era confusión lo que había en su rostro, era molestia. Y no llevaba su ropa de casa, llevaba una toalla, y detrás de él, caminando por el pasillo con mi bata de seda rosa, estaba yo. O al menos, la versión de mí que vi en la cafetería. Amor, ¿quién es esta loca?, dijo ella con mi voz. Marcos me miró a mí, luego a ella, y sus ojos se endurecieron. Señorita, por favor váyase o llamaré a la policía. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? No es una metáfora. Me caí de rodillas en el felpudo de bienvenida que yo misma compré. Marcos, soy yo, Sofía, esa es Elena, es mi hermana, grité, con las lágrimas nublándome la vista. Él ni siquiera parpadeó. La mujer que llevaba mi cara se abrazó a su brazo, fingiendo miedo. Marcos, me está asustando. Dice que es tu novia. ¿No ves que está drogada? Marcos me miró con un asco que nunca había visto dirigido a mí. Mi novia está aquí conmigo. No sé qué clase de broma es esta, pero tienes 5 segundos para largarte. Saqué mi teléfono frenéticamente para mostrarle nuestras fotos, mis mensajes, algo. Pero cuando desbloqueé la pantalla, mi fondo de pantalla ya no era nosotros dos en la playa. Era un fondo negro predeterminado. Entré a la galería. Vacía. Mis redes sociales, cerradas o inexistentes. Me miré las manos, buscando el anillo que él me dio. No estaba. Me lo había quitado para lavar los platos antes de salir. Ella levantó su mano izquierda y allí estaba. Brillando en su dedo. Corrí bajo la lluvia hasta la casa de mis padres, el único refugio que me quedaba. El agua mezclada con el rímel me ardía en los ojos, pero no me importaba. Mamá sabría la verdad. Mamá distinguiría a sus hijas. Siempre dijo que Elena tenía una mirada más dura, que yo era la dulce. Golpeé la puerta de roble como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Mi madre abrió, con una taza de té en la mano. Mamá, es Elena. Ha vuelto y se está haciendo pasar por mí, solté de golpe, empapada y temblando. Ella frunció el ceño, pero no con preocupación, sino con lástima. Ay, Elena, hija, suspiró. Me quedé helada. ¿Elena? Soy Sofía, mamá. Ella negó con la cabeza tristemente. Sofía me acaba de llamar desde su casa. Está muy preocupada por ti. Nos dijo que habías tenido una recaída, que estabas imaginando cosas otra vez. Retrocedí un paso. La trampa era perfecta. Elena no solo había tomado mi lugar, había reescrito la narrativa antes de que yo pudiera siquiera hablar. Pasé la primera noche acurrucada en un cajero automático, el frío del suelo de baldosas calándome hasta los huesos. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su guiño en la cafetería.
¿Cómo lo hizo tan rápido? ¿Cómo cambió la cerradura, borró mi teléfono, convenció a Marcos? Tenía que haberlo planeado durante meses. Y yo, estúpida, viviendo mi vida feliz, ciega. Me acerqué al cristal del banco para ver mi reflejo. Me veía terrible. El pelo sucio, los ojos hinchados, la ropa arrugada. Ya no me parecía a la Sofía que vi ayer. Me parecía a la hermana problemática que Elena estaba describiendo a todos. Empecé a reírme, una risa histérica y seca. Ella no solo robó mi vida, me obligó a interpretar el papel que ella dejó vacante. Si yo era la loca, ella podía ser la santa. Entendí entonces que esto no era solo un robo. Era un asesinato. Estaba matando a Sofía para que Elena pudiera vivir en su piel. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que Marcos me escuchara, aunque fuera una vez más. Con las últimas monedas que tenía, usé un teléfono público. Marqué el número que mis dedos conocían de memoria. 1, 2, 3 tonos. Hola. Su voz. Tan cálida, tan familiar. Se me rompió algo en el pecho. Marcos, por favor, no cuelgues. Escúchame, supliqué, mi voz quebrándose. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un susurro. Pero no era Marcos. Era ella. ¿Te gusta mi vida, hermanita? Siempre dijiste que querías compartirlo todo conmigo. Se me heló la sangre. Marcos debía haber dejado el teléfono un momento. Devuélveme a mi novio, Elena. Devuélveme mi casa. Ella soltó una risita suave, terrible. No, Sofía. Tú desperdiciabas todo esto. Eras aburrida. Marcos se aburría contigo. Anoche, bueno, digamos que anoche me agradeció por ser más aventurera. Colgó. Y el tono de línea muerta sonó como un disparo. No me iba a rendir. Mi trabajo. Llevaba 5 años en la agencia de publicidad. Ellos me conocían. Sabían cómo tomaba mi café, cómo organizaba mis archivos por colores. Entré al edificio decidida a armar un escándalo si era necesario. La recepcionista, Clara, levantó la vista. Su expresión pasó de aburrimiento a terror. «Seguridad», gritó Clara antes de que yo pudiera decir hola. 2 guardias que conocía de vista se acercaron rápidamente. «Clara, soy yo, Sofía. Traje los donuts la semana pasada, ¿recuerdas?», intenté razonar. Uno de los guardias me agarró del brazo con fuerza. «Señorita, tenemos órdenes estrictas». Sofía nos advirtió que su hermana inestable podría venir a causar problemas. A través de las puertas de cristal de la sala de juntas, la vi. Estaba presentando mi proyecto. Llevaba mi traje azul marino. Se movía con una confianza que yo nunca tuve. Me miró mientras me arrastraban fuera y, sutilmente, levantó su taza de café en un brindis silencioso. No sé cuánto tiempo estuve gritando fuera del edificio antes de que llegara la ambulancia. No la policía, la ambulancia. Me desperté en una habitación blanca, con olor a antiséptico y correas en las muñecas. Un doctor con cara amable me miraba anotando cosas en una tabla. «¿Dónde estoy?», pregunté, con la garganta seca. «Estás a salvo, Elena», dijo él suavemente. «Soy Sofía», corregí automáticamente, aunque la palabra sonó débil incluso para mí. Él suspiró. «Tu hermana Sofía nos ha contado todo. Tu historial de esquizofrenia, tu obsesión con su vida. Nos ha traído tus historiales médicos antiguos». ¿Historiales? Yo nunca había estado enferma. Pero cuando me mostró la carpeta, allí estaba mi nombre, no, el nombre de Elena, con mi fecha de nacimiento, y años de informes falsos. Ella no solo había planeado el presente, había falsificado el pasado. Estaba atrapada en una realidad que ella había construido ladrillo a ladrillo. «Es hora de tu medicación, Elena». La enfermera era grande y no aceptaba discusiones. Me trajo un vasito de plástico con 2 pastillas azules. «No estoy loca, no necesito esto», dije, apretando los dientes. «Si no te las tomas por las buenas, será por las malas», respondió ella sin emoción. Me las tragué. No tenía fuerzas para pelear. A los 20 minutos, el mundo se volvió borroso. Mis pensamientos, que antes eran agudos y llenos de pánico, se volvieron lentos, como si caminara bajo el agua.
Dejé de sentir miedo. Dejé de sentir rabia. Solo sentía, nada. Y en ese vacío químico, empecé a dudar. ¿Y si el doctor tenía razón? ¿Y si yo era Elena? ¿Y si me había inventado ser Sofía porque mi vida era demasiado dolorosa? La droga no solo sedaba mi cuerpo, estaba sedando mi identidad. Ella estaba ganando la batalla dentro de mi propia cabeza. Llevaba una semana allí cuando ella vino a visitarme. Entró en la sala de visitas con una cesta de frutas y una cara de preocupación perfecta para las cámaras de seguridad. Se sentó frente a mí, me tomó las manos. Sus manos estaban calientes, las mías, heladas por la medicación. ¿Cómo estás, hermanita?, preguntó en voz alta para que la enfermera escuchara. Luego se inclinó, acercando su boca a mi oído. Su perfume, era mi perfume. Marcos me ha pedido matrimonio, susurró. Sentí una punzada en el estómago, pero estaba demasiado drogada para reaccionar. Dijo que nunca había estado tan seguro. Que algo en mí cambió esa semana que me hizo irresistible. Se apartó y me sonrió con tristeza fingida. Vas a ser tía pronto, quizás. Me aseguraré de que tu sobrino sepa que su tía Elena lo quería, aunque estuviera loquita. Miré el diamante en su dedo. Era el anillo que yo había guardado en mi tablero de Pinterest secreto. El diseño exacto. Marcos me había dicho que era muy caro, que tendríamos que esperar. Pero ahí estaba. ¿Por qué?, logré preguntar, con la lengua pesada. ¿Por qué me haces esto? Su cara cambió. La máscara de hermana preocupada cayó por un segundo, revelando un vacío oscuro. Porque tú naciste 2 minutos antes, Sofía. Tú fuiste la primera, la favorita, la que tuvo suerte. Yo siempre fui la sombra. La copia. Apretó mi mano hasta hacerme daño. Ahora tú eres la sombra. Y créeme, aquí dentro, nadie extraña a una sombra. Se levantó, se alisó la falda, mi falda, y se fue. Me quedé mirando el diamante destellar bajo las luces fluorescentes, y algo dentro de mí, algo que la medicina no pudo apagar, se rompió. Pero no se rompió en pedazos, se rompió como se rompe un huevo para que nazca algo nuevo. Dejé de hablar. Fue mi primera estrategia real. Durante 2 semanas, no dije una sola palabra. No dije que era Sofía, no dije que era Elena. Solo comía, dormía y miraba la pared. Los doctores lo llamaron catatonía depresiva. Yo lo llamaba modo de ahorro de energía. Necesitaba limpiar mi sistema de las pastillas. Aprendí a esconderlas debajo de la lengua y escupirlas en el inodoro cuando nadie miraba. Día tras día, la niebla se levantaba. Día tras día, la ira volvía. Pero esta vez no era una ira caliente y explosiva. Era una ira fría. Calculadora. Empecé a observar. Los horarios de las enfermeras, las rutinas de limpieza, las visitas. Si Elena quería que yo fuera la loca peligrosa, estaba muy equivocada. Yo no iba a ser la villana de su historia. Iba a ser la directora de la mía. Había un conserje, un hombre mayor llamado Tomás, que siempre tarareaba canciones antiguas mientras limpiaba. Un día, se acercó a mi mesa mientras yo fingía mirar al vacío. Usted no tiene ojos de loca, señorita, murmuró sin dejar de pasar el trapo. He visto muchos ojos aquí. Los suyos tienen rabia, no locura. No me moví, pero mi corazón dio un salto. Tomás dejó un periódico viejo sobre la mesa, olvidado. A veces, las noticias de fuera son interesantes, dijo y se alejó. Abrí el periódico con manos temblorosas. En la página de sociales, había una foto. El empresario Marcos Ruiz y su prometida Sofía anuncian su boda de ensueño. La fecha era en un mes. Un mes. Tenía un plazo. Y tenía, por primera vez, una grieta en su plan perfecto. Alguien dentro creía que yo no estaba loca. Si iba a salir de allí y recuperar mi vida, necesitaba ser más fuerte. Sofía, la antigua Sofía, era débil. Lloraba con las películas románticas y le daba miedo pedir que le corrigieran la cuenta en un restaurante. Esa Sofía murió el día que vio a su gemela en la cafetería. Empecé a entrenar en mi celda. Abdominales, flexiones, sentadillas, hasta que mis músculos ardían y el sudor goteaba por mi frente. Usaba el dolor físico para bloquear el dolor emocional. Cada repetición era un nombre, Elena.
Marcos. Traición. Venganza. Mi cuerpo cambió. Me volví fibrosa, dura. Mis ojos perdieron la dulzura. Cuando me miraba en el pequeño espejo de metal del baño, ya no veía a la víctima. Veía a un depredador esperando que se abriera la jaula. Elena quería ser yo. Bien. Pero ella se quedó con la versión suave. Yo me estaba convirtiendo en la versión 2.0. La versión letal. La noche antes de mi plan de escape, tuve un sueño. Soñé que estaba en mi boda, caminando hacia el altar. Marcos me sonreía. Pero cuando llegué a él y levantó el velo, no era yo. Era Elena. Y yo estaba en el público, gritando, pero nadie me oía. Entonces, en el sueño, saqué un cuchillo y corté mi propia garganta para que dejaran de mirar a la novia. Desperté empapada en sudor, pero extrañamente tranquila. Entendí el mensaje de mi subconsciente. La vieja Sofía tenía que morir definitivamente. No podía volver a ser la chica ingenua que confiaba en todos. Para vencer a un monstruo, tienes que tener colmillos más grandes. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad del psiquiátrico. Adiós, Sofía, susurré al aire viciado. Fue un placer conocerte. A partir de mañana, ya no sería ni Sofía ni Elena. Sería el castigo. Sería el karma. Y el karma no tiene piedad. El fuego purifica, dicen. Yo necesitaba caos. Esperé al cambio de turno de la noche, el momento en que la vigilancia baja y el café se enfría. En el cuarto de limpieza, donde Tomás guardaba sus cosas, encontré lo que necesitaba, alcohol de quemar y trapos viejos. No quería quemar el hospital, solo crear una distracción. Una lo suficientemente grande. Prendí fuego a la papelera del baño común y grité fuego, con una voz que fingía pánico pero que en realidad era una orden. Las alarmas estallaron. El agua de los aspersores empezó a caer, creando una cortina de lluvia artificial y caos. Enfermeros corriendo, pacientes gritando. En medio de la confusión, nadie miraba a Elena. Me deslicé hacia la salida de servicio que Tomás me había mencionado una vez, la que siempre se atasca y dejan abierta. No estaba atascada. Empujé la puerta y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Olía a libertad. Y a humo. Caminar por la ciudad siendo un fantasma es extraño. Sin dinero, sin teléfono, sin identidad. Pero tenía algo mejor, invisibilidad. Robé ropa de un tendedero en un patio bajo, unos vaqueros anchos y una sudadera con capucha. Me corté el pelo con unas tijeras oxidadas que encontré en la basura, dejándolo irregular y corto, nada que ver con el bob perfecto de Sofía. Me escondí en la biblioteca pública durante el día. Allí, en los ordenadores de acceso gratuito, investigué. Busqué mi propio nombre. Sofía y Marcos, la boda del año. Vi las fotos. Elena estaba radiante. Usaba mi ropa, vivía en mi casa, pero había detalles, pequeños errores. Llevaba el reloj en la mano derecha, yo soy zurda. Pedía vino tinto en las cenas, yo odio el vino, me da migraña. Marcos parecía feliz, pero en una foto, vi algo en sus ojos. Una sombra de duda. Era pequeña, pero era suficiente. Era mi entrada. Necesitaba un teléfono. Tomé prestado uno de un turista distraído en el metro. No lo desbloqueé para robar datos, solo para enviar un único mensaje. No a Marcos. A Elena. Sabía que ella no había cambiado mi número antiguo, su trofeo. Escribí, sé que el vino tinto te tiñe los dientes, hermana. Sofía nunca lo bebería. Enviado. Luego, tiré el teléfono en una papelera y me alejé. No necesitaba respuesta. Solo necesitaba plantar la semilla del miedo. Imagina estar en la cima del mundo, con la vida perfecta que robaste, y recibir un mensaje de la muerta. Esa noche, dormí en un parque, pero dormí mejor que en mi cama de plumas. Porque sabía que ella, en mi cama, estaba despierta, mirando el techo, temblando. Durante la semana siguiente, me convertí en su sombra. La seguía a distancia. Vi cómo miraba por encima del hombro cada vez que salía de la oficina. Vi cómo dejó de usar el reloj en la mano derecha. Estaba aprendiendo, corrigiendo sus errores gracias a mi mensaje. Pero el daño ya estaba hecho. La paranoia es un veneno lento.
Le dejé regalos. Una nota en su parabrisas con la letra de una canción de cuna que solo nosotras conocíamos. Una muñeca vieja sin cabeza en el porche de mi casa. Cosas sutiles. Cosas que Marcos no notaría o descartaría como bromas pesadas, pero que a ella la harían gritar por dentro. Quería que se sintiera observada. Quería que sintiera que las paredes de mi vida se cerraban sobre ella. Quería que supiera que el alquiler de mi identidad había vencido. Me colé en una cena de gala de la empresa de Marcos, haciéndome pasar por camarera. Con la capucha y el pelo corto, nadie me miró 2 veces. Serví champán en su mesa. Escuché su conversación. «Estás muy tensa últimamente, amor», decía Marcos, preocupado. «Es solo el estrés de la boda», respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No sé, a veces siento que no eres tú. Has cambiado tanto desde que tu hermana enloqueció». Elena dejó caer el tenedor. El sonido metálico resonó como un disparo. «Deja de mencionarla, siseó». Marcos se echó hacia atrás, sorprendido. Esa no era la dulce Sofía. Esa era la verdadera Elena asomando. Sonreí mientras me alejaba con la bandeja vacía. La grieta se estaba abriendo. Faltaban 3 días para la boda. Sabía que ella iría a la prueba final del vestido. Me adelanté. Entré en la boutique de novias por la puerta de atrás. Las cerraduras viejas son un chiste para quien ha vivido en la calle. Encontré mi vestido. El que yo había diseñado en mi cabeza 1000 veces. No lo rompí. Eso sería vulgar. En su lugar, cosí algo en el forro interior, justo sobre el corazón. Un pequeño trozo de tela bordado con hilo rojo que decía, propiedad de Sofía. Y luego, rocié el vestido con mi perfume, el que ella había dejado de usar para probar uno nuevo más caro. Cuando ella se lo pusiera, el olor la envolvería. El mensaje le quemaría la piel. Sería un fantasma abrazándola en el altar. Salí sin ser vista, dejando la puerta entreabierta para que entrara una corriente de aire helado. Esa noche, robé otro teléfono y la llamé. Contestó al primer tono. «¿Quién es?», preguntó, su voz temblorosa. «Hola, yo». Silencio. Luego, un grito ahogado. «Estás muerta. Te vi volverte loca». La locura es relativa, hermanita. ¿Te gustó el vestido? Te queda un poco grande en las caderas. Siempre fuiste un poco más ancha que yo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré dinero. Vete. No quiero dinero. Quiero mi vida. Y voy a ir a buscarla. En la boda. Colgué. Ahora sabía dónde y cuándo. El miedo se convertiría en terror. Ella estaría vigilando cada puerta, cada invitado. No disfrutaría ni un segundo de su gran día. El día amaneció gris y lluvioso, perfecto para un funeral o una boda maldita. Llegué a la iglesia horas antes, escondida en el camión de las flores. Vi llegar a los invitados. Vi a mis padres, envejecidos, tristes. Vi a Marcos, guapo pero con ojeras profundas. Y la vi a ella. Bajó del coche pálida, mirando a todos lados como un animal acorralado. Me deslicé hacia el coro, en el balcón superior. Tenía una vista perfecta de todo el teatro. Desde allí arriba, parecían muñecos. Muñecos que yo iba a mover. Tenía un micrófono conectado al sistema de sonido principal, uno que había manipulado previamente. Esperé. Esperé a que empezara la música. Esperé a que ella caminara hacia el altar. El sacerdote empezó a hablar. «Queridos hermanos». Elena temblaba visiblemente. Marcos le tomó la mano, pero ella se sobresaltó. Todo estaba listo. Encendí el micrófono. No hablé. Solo puse una grabación. Era una grabación que había conseguido días antes, cuando puse un micrófono oculto en nuestra habitación. Entrar por la ventana fue fácil. La voz de Elena retumbó en la iglesia, amplificada y distorsionada. Odio tener que fingir ser esta estúpida de Sofía. Es tan blanda. Pero vale la pena por el dinero de Marcos. En cuanto nos casemos, le haré firmar los papeles y me largaré con la mitad. El silencio en la iglesia fue absoluto. Más pesado que el plomo. La grabación se detuvo. Todos miraron a la novia. Marcos le soltó la mano como si quemara.
¿Qué es eso?, balbuceó él. Es falso. Es ella. Está aquí, gritó Elena, girándose hacia el balcón, señalando a la nada, con los ojos desorbitados. Sal, maldita bruja. Sé que estás ahí. Sus gritos no sonaban a defensa. Sonaban a culpabilidad. Sonaban a locura. La misma locura de la que me había acusado a mí. La ironía era deliciosa. Me puse de pie en el balcón. Llevaba mi ropa sucia, mi pelo corto, pero me sentía más reina que ella con su vestido de seda. Hola a todos, dije por el micrófono. Mi voz real. La voz de Sofía. Todos levantaron la vista. Un murmullo de horror recorrió los bancos. Eran idénticas. Pero una estaba arriba, rota pero digna, y la otra abajo, perfecta pero podrida. Marcos, dije suavemente. Pregúntale qué comimos en nuestra primera cita. Pregúntale cómo se llama tu perro de la infancia. Marcos miró a Elena. ¿Cómo se llamaba mi perro, Sofía? Elena balbuceó. No me acuerdo, estoy nerviosa. Se llamaba Rocco, dije yo desde arriba. Y comimos tacos al pastor en un puesto de la calle porque se te olvidó la cartera. Marcos empezó a llorar. Elena supo que había perdido. Su cara se transformó. La máscara cayó por completo, dejando ver el odio puro. Se arrancó el velo y lo tiró al suelo. ¡Maldita seas! Siempre tienes que arruinarlo todo, me gritó, con una voz gutural que hizo persignarse a mi tía abuela. Echó a correr hacia la salida lateral, empujando a los invitados. Nadie la detuvo. Estaban demasiado conmocionados. Marcos intentó seguirla, pero yo bajé corriendo las escaleras. No, le grité. Ella es peligrosa. Marcos me miró. Me vio a mí, a la verdadera mí, debajo de la suciedad y el pelo trasquilado. Me abrazó tan fuerte que casi me rompe. Y en ese abrazo, sentí que volvía a mi cuerpo. La policía llegó rápido. Yo di mi declaración, envuelta en la chaqueta de traje de Marcos. Mis padres lloraban, pidiéndome perdón una y otra vez. No sentí lástima. Sentí distancia. Habían creído a una impostora antes que a su propia hija. Eso tardaría en sanar. Buscaron a Elena por toda la ciudad. Encontraron su coche abandonado cerca del puerto. Dentro había un billete de avión a Brasil y una cuenta bancaria vaciada, no la de Marcos, sino la de mis padres. Les había robado los ahorros de su jubilación antes de la boda. Ese fue su golpe final. Esa noche, volví a mi casa. Mi casa real. Marcos había cambiado la cerradura de nuevo. Entré y todo parecía igual, pero todo se sentía diferente. Las fotos en la pared, los muebles. Elena los había tocado. Los había usado. Quemaré el colchón, dijo Marcos, leyendo mi mente. Y pintaremos las paredes. Haremos que sea nuestra de nuevo. Me senté en el sofá. Estaba agotada. Pero estaba viva. Y era yo. Sofía, dijo Marcos, arrodillándose frente a mí. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo no te volviste loca de verdad? Lo miré a los ojos. Mis ojos ya no eran los de la chica dulce que comía tacos. Eran ojos que habían visto el infierno y habían vuelto. Porque tenía algo que ella no tenía, respondí. Tenía la verdad. Han pasado 6 meses. Marcos y yo estamos bien, aunque vamos a terapia de pareja. Mis padres siguen intentando comprar mi perdón con regalos, pero yo mantengo las distancias. Mi pelo ha crecido un poco. Ayer recibí una postal sin remitente. Era de una playa en Río de Janeiro. En la foto, solo se veían 2 copas de vino tinto y una mano con un anillo familiar. Detrás, una sola frase escrita con una letra idéntica a la mía. Disfruta de mi vida prestada, hermanita. Yo ya me aburrí de ella. Estoy buscando una nueva. Quemé la postal en el fregadero. Pero esa noche, antes de dormir, revisé la cerradura 3 veces. Y puse un cuchillo bajo mi almohada. La pesadilla terminó, pero el insomnio es para siempre.